Vamos, que ya está con nosotros el senador, pero antes de preguntarle a Alfredo Cornejo queremos mostrarte el capítulo en el cual le dijo mentiroso al presidente de la Nación. Míralo. Estamos defendiendo los intereses de nuestra patria. Quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia. Mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria... Bueno, ahí está Alfredo Cornejo, gracias por venir, senador. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Es un mentiroso el presidente? Sí, es un mentiroso, miente. Ha mentido en ese discurso, pero ha mentido durante todo este tiempo. O sea, creo que tiene un problema con la mentira y en particular sabe que está en falta, ¿no? El Olivos Gate, dijo que no había fotos porque no había fiesta. Y apareció todo, foto, video. Después, ¿no? Sí, la culpa de Fabiola. Exacto. Pero eso es de lo más emblemático, lo más masivo, lo más popular, pero tiene una serie de... en lo personal, y no quiero personalizar, cuando fui gobernador de la provincia de Mendoza, él era un simple civil, fue a visitarme a la gobernación, lo invité a almorzar, tuvimos una conversación creo que bastante interesante. ¿Cuándo fue esto, Cornejo, perdón? ¿Cuándo fue este almuerzo? En 2018, en 2017, en 2 oportunidades. Y él hablaba pestes de Cristina. O sea, así que eso que me atribuye, yo no miento, me conoces, yo no miento justamente porque te conozco, Alberto, sé que estás mintiendo. Y además todo ese discurso acerca de que son víctimas del Fondo Monetario y del ajuste, y nunca se ha ajustado más que en este tiempo la economía, y se ha ajustado sin el acuerdo con el fondo. Por el lado del gasto en materia de jubilaciones, que han perdido los jubilados. Por el lado de los asalariados registrados, se ha perdido contra la inflación. Por el lado del sector privado, se ha ajustado el sector privado aumentando 19 impuestos y creando 6 impuestos nuevos. Acá hay un ajuste, porque la economía ajusta de alguna forma, ¿no? Entonces, se hacen, con esa palabra maldita de ajuste, hacen un relato todo para congraciarse con Cristina y su hijo en la cámpora, y todo por galvanizar su frente interno y pegarle a la oposición. Si yo hubiese estado en su lugar, si hubiese sido presidente, creo que muchos de nosotros nos hubiésemos puesto por encima. Es la unidad nacional, necesito que me voten este acuerdo. Bueno, eso también lo dijo, lo que pasa es que después los acusó. ¿Por qué se quedaron sentados ustedes, los radicales? Bueno, eso es un problema táctico, ¿no? Yo no le doy tanta relevancia. Creo que hizo bien el PROS y resolvió levantarse, y creo que tenían sobradas razones para hacerlo, pero también hicimos bien los que nos quedamos, porque nos permitió manifestarnos. Por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, y nos permitió luego atender a la prensa, luego manifestar nuestra posición. Para mí es un tema meramente táctico. Está bien, pero digo, Juntos por el Cambio es un espacio... Lamentablemente no había un acuerdo de qué hacer si agredía, y básicamente no había un acuerdo de qué hacer, cuál era el grado de la agresión. O sea, qué determinaba que la agresión era... Para levantarse y para levantarse. De 1 a 10, que era agresión, que era 10 y que era 1, ¿no? Porque agresión es permanente. Es decir, una persona que debería transformarse como debería ponerse en el papel de un estadista, que tiene un deterioro social y económico muy grande, que está acordando con un acreedor, pero que tiene un problema recurrente la Argentina de deuda, no originada en el fondo, originada en los déficits estructurales que tiene la Argentina, que a veces se cubren con deuda y otras veces con emisión, y como en este caso con emisión y con deuda. ¿Por qué no lo hace? ¿Cree que le tiene miedo a Cristina? Que en el fondo, como mostramos recién, hay momentos donde se nota que manda a ella, le dice qué hacer. Sí, yo creo que se mezclan... Perdón, senador, hoy tenemos... Después le podemos poner el video de... Hay un momento que pregunta si tiene que sacar el barbijo, poner el barbijo. Digo, es el presidente de la Nación. Si no, ¿lo tenés? ¿Lo querés poner ahora? Ahora lo ponemos en un ratito, pero ahora lo vas a ver y me vas a entender. O sea, pregunta si se tiene que poner el barbijo. A mí me vuelve loco eso, pero ¿manda ella?
Yo creo que ella es la que tiene, es la que orienta ideológicamente al gobierno, es la que tiene la mayor firmeza, la mayor convicción sobre algunos temas y de alguna forma lo lidera. Ahora, me parece que hay va a ser ambiguo, va a sonar ambiguo lo que digo, pero estoy muy convencido de ello. Creo que hay un juego de ser oficialismo y oposición a la vez, que lo juegan muy bien, y también hay diferencias. Las dos cosas existen. Puede sonar ambiguo, pero bueno, ya veremos cómo. Entonces, echémosle la culpa a la oposición, que son los responsables, y que ellos voten el acuerdo con el fondo. Pero ¿cómo? A ver, explícame, Alberto. Vos sos el que negociás con tu ministro Guzmán un acuerdo con el fondo y pretendés que sea la oposición el que tenga la responsabilidad de votarlo. Es una cosa insólita. ¿Lo van a votar? O no lo hubieses pasado por el Congreso y finalmente allí, bueno, no lo pasa por el Congreso, es responsabilidad exclusiva del gobierno. Si lo vamos a votar o no depende de un trazo fino y de una discusión profunda al interior de Juntos por el Cambio. Y del trazo fino de qué significa ese acuerdo. Porque hasta aquí todo lo que ha trascendido son metas, es decir, 2,5 de déficit fiscal para el año 2022, reducir casi en un 33%, en un tercio la emisión del año pasado, aumentar las reservas. Ahora, el cómo se alcanzan esas metas, nunca nadie lo dijo. ¿Cómo se acumulaban reservas? ¿Cómo se llega a ese 2,5? Si se llega a un 2,5 con nuevos impuestos, ¿por qué nosotros tenemos que acompañar ese proyecto? Bueno, si le responde, Sí. si le hace esa pregunta a un oficialista, le diría que porque ustedes son responsables de Pero bueno, esta deuda y que ahí porque no está. está en condiciones, o sea, si no se vota este acuerdo habría que cumplir con los plazos de Primero, vencimiento del acuerdo de Macri por y eso. no se puede. Pero primero, ellos han intentado instalar como una única verdad que el problema es que la crisis la ha generado el crédito del Fondo Monetario Internacional. Eso es mentira, pero es totalmente mentira. Las crisis recurrentes de deuda que tiene el Estado Nacional las tiene hace mucho tiempo y acumula una deuda de 360.000 millones de dólares y son derivadas de malas administraciones del déficit que se cubren o con emisión o con deuda y emisión. Ese es el origen, que a veces se cubre con bonistas privados, que a veces se cubre con bancos, que a veces se cubre con el mercado de capital nacional, que a veces se cubre, cuando no quedó más remedio, con el Fondo Monetario. Ese es el origen. Entonces, decir que todo el origen de los problemas argentinos es benévolo para ellos, porque de los últimos 18 años de la Argentina, 14 lo han gobernado ellos, y el deterioro social y económico de la Argentina no se instala, no se origina en los 4 únicos años que no han gobernado, ¿no? Entonces, nosotros creo que tenemos que colaborar en no entrar en default, tenemos que colaborar con las pocas herramientas que tenemos, pero el responsable último es el Poder Ejecutivo, que es quien está al frente, fue votado por la gente para estar al frente.